Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Les damos a todos y a todas la bienvenida a este espacio de formación en el ciclo que estamos dando de charlas sobre inclusión. La inclusión, como todos sabemos, abarca muchos aspectos y este espacio lo que intenta es acercar estas herramientas para empezar a ser un poco más empáticos, sensibilizarnos, hacernos de herramienta y hacer un mundo mejor para todos. Hoy vamos a hablar sobre accesibilidad en la web, en los documentos digitales, y contamos con el privilegio y el placer de tener a Sonia Filipín, experta en estos temas, y vamos a pasar a leer rápidamente el currículum de ella para que también tengan el tiempo todo para ella, para que nos cuente sobre esto. Sonia es gerente de proyectos en el Centro Latinoamericano de Estudios Locales CELADEL. Desde el 2014 ha trabajado como consultora en e-learning para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. En su trayectoria destaca también su trabajo en diferentes organizaciones internacionales en España y Latinoamérica, como experta en metodología de formación presencial y online, coordinando y tutorizando cursos en diferentes temáticas. Es magíster en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Administración por la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida, Sonia, qué placer tenerte acá hoy con nosotros. Hola Marita, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo también a todo tu equipo y bueno, yo muy feliz de estar aquí compartiendo nuevamente una charla con la Fundación Carbonell. Es un privilegio para mí que me hayan invitado para aportar mi pequeño granito de arena en estos temas, en esta cultura de inclusión que vamos y que hemos empezado a transitar. Y bueno, hoy concretamente abordando un tema que confieso desde ya que yo no lo tenía tan en mi radar hasta hace 4 o 5 años atrás, y poco a poco me fui metiendo en esta cultura de la accesibilidad en la web y valorando la importancia de lo que esto significa. Así que bueno, un placer, como dije, estar aquí con todos ustedes. Al contrario, Sonia, es un gusto tenerte. ¿Querés contarnos un poquito, hacer un recorrido sintético de lo que vamos a ver? Así Claro, ya... con gusto. Bueno, si quieres pasamos a la agenda y ahí Dale. eso me permite hacer un pequeño recorrido. Bien, hay un formulario de asistencia para todas las personas que quieran recibir el certificado sobre este tema, si entran ahí en el chat, y también pueden ir dejando sus preguntas, porque Sonia, a medida que vaya dando la charla, va a ir respondiendo si hay alguna inquietud particular con un tema, o si no, esperamos hasta finalizar la charla y ahí la bombardeamos con todas las preguntas y dudas que tengamos. Así que adelante, Sonia. Bueno, sí, efectivamente, como le dije a Marita, yo no tengo problemas que en el chat si me van escribiendo, si hay alguna cuestión puntual a ir viendo. Desde ya, total disposición a responder todo lo que sepa, y lo que no sé, como dice un amigo mío, me lo invento. No, mentira, lo que no sé lo investigo y después se los transmito, eso no tengan duda. Así que, bueno, si quieres pasar a la siguiente para que repasemos rápidamente la agenda, como para situarnos en lo que vamos a ver hoy. Marita. Perfecto, así que bueno, tengo entendido que aquí en la Fundación Carbonell hace poquito, concretamente hace unas 4 semanas, estuvieron tratando el tema ya de la discapacidad, sin duda con toda la expertise pertinente. Entonces yo, si bien no voy a abordar de lleno eso, porque ya han visto modelos de discapacidad, cómo ha evolucionado el concepto de la discapacidad a lo largo de las décadas, pero sí va a ser el punto de partida para entrar a lo que hoy nos compete, que es el tema de la accesibilidad en la web. ¿Por qué es importante la accesibilidad en la web? Y van a ver, y es hacia donde quiero enfocar la charla, que no solo en relación a las personas con discapacidad, sino para todos, porque es interesante trabajar con una web, con un contenido accesible. Y para eso hay estándares, hay protocolos que los vamos a repasar brevemente para situarnos y ver el marco que nos va dando. Y para ir a lo concreto en sí, que es lo que a mí me gusta, que es el tema de cómo producir contenido o materiales accesibles. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, a los avances y demás, esto cada vez es más fácil de concretar, más fácil de realizar. Entonces, bueno, probablemente
doy por descartado que muchos ya tal vez lo conozcan a cómo hacerlo, pero nunca está de más que lo pongamos todo sobre la mesa y que aportemos de esa manera lo que podemos contribuir en este sentido. Así que bueno, finalmente, como les dijo Marita, estará al final un espacio abierto de preguntas, pero si quieren ir lanzándolas a lo largo que avanzo, sin ningún problema. Así que, si te parece, Marita y Agos, empezamos entonces. Bueno, como todos saben, sobre qué se entiende por personas con discapacidad podemos hablar mucho, hay diferentes definiciones ya dadas desde la Organización Mundial de la Salud, como por diferentes organismos, pero yo particularmente me siento cómoda o me siento mejor y representada con esta, con la que habla que son personas con discapacidad, aquellas que incluyen que tengan diferentes deficiencias, ya sea físicas, mentales, cognitivas, de aprendizaje o sensoriales, temporales y permanentes. Y es en ese punto en donde me quiero centrar. La discapacidad puede ser temporal o puede ser permanente. Y según la Organización Mundial de la Salud, para que ustedes se den una idea, probablemente ya se los comentaron en la charla anterior a los que tuvieron oportunidad de participar, el 15% de la población mundial, eso representa a más de 1.000 millones de personas, sufre o padece algún tipo de discapacidad. Pero esto no es solo el dato curioso es que todos o la mayoría de las personas en algún momento padecemos algún tipo de discapacidad. Y eso es lo que nos lleva a la necesidad de que un contenido web, que una página web sea accesible. ¿Por qué? Porque hoy, nos guste o no, a todos interactuamos con la internet, interactuamos en la web. Y por eso es que es la necesidad de contar que con una web que sea lo más accesible posible. Si ustedes se inscribieron en esta charla, evidentemente, y por eso están aquí, habrán visto que la convocatoria hacíamos referencia a la frase que ahí yo les estoy compartiendo. La accesibilidad es imprescindible para el 15%, este 15% que nombra la Organización Mundial de la Salud, pero necesaria para el 40% y cómoda para el 100%. El 100% sin duda nos involucra a todos. ¿Y por qué es cómoda? Porque, como ya lo íbamos a ver con los diferentes ejemplos, tener una web a la que uno accede fácilmente, ya sea para adquirir un servicio, un producto o para consumir un curso o simplemente para buscar, no sé, supongamos un viaje, si la web es simple de entender, si es fácil de navegar, ya estamos frente a un contenido que es accesible y fácil de visualizar. Así que si me acompañas con la siguiente, Marita, vamos a ver por qué es importante. ¿Por qué es importante? Porque tener la web accesible, como les decía antes, nos permite que trabajemos en una sociedad mucho más inclusiva. Accesibilidad e inclusión, sin duda, son dos conceptos que van totalmente de la mano. Si lo queremos poner en términos prácticos y en términos de mercados, para ponernos un poquito frío, pero para analizarlos con números, yo hace poco, preparando un poco esta charla, estaba leyendo un último informe del Banco Mundial. El Banco Mundial definía que hoy por hoy, a lo que ellos denominan la economía gris, que entendemos por economía gris, a los adultos mayores. Los adultos mayores tienen un poder de mercado muy alto, que para el 2050 se establece que se representarán prácticamente unos 18 trillones de dólares. La mente no me da para hacer el cálculo cuánto significa eso, pero suena un número grande, ¿verdad? ¿Y qué implica? Que estos adultos mayores hoy por hoy, de acuerdo a las encuestas y demás, se encuentran excluidos de poder navegar frente a contenidos accesibles, fáciles de utilizar. Ustedes habrán visto que durante estos dos últimos años de pandemia, muchos de los servicios, muchos de los productos pasaron a ser accesibles a través de la web. O sea, ya no había que ir a hacer colas para los bancos, para acceder a un servicio, para consultar, digamos, no sé, una nómina, para acceder a su jubilación, etcétera, para pedir un crédito, lo que fuese. Todo se hacía online. Pero ¿con qué se encontraba esta gente? Que más de una vez accedían a las web, no las entendían, no las podían navegar, ya sea porque tenían alguna adicional al tema del rango etario, tenían alguna discapacidad, ya sea de que el contenido no estaba suficientemente visible, suficientemente claro, y esos son problemas de accesibilidad. O sea,
hoy por hoy las empresas privadas, el sector privado ha cambiado mucho en función de esto por el tema de las pérdidas económicas que les representa no tener una página web accesible. Mal que nos pese, los gobiernos están trabajando también en esa misma línea, como ya lo veremos un poco más adelante. Un poquito más retrasado al sector privado, pero ¿por qué la importancia de ir hacia un diseño accesible? Es por estas tres cosas que acaba de pasar la diapositiva Marita. La web, como le dijimos, construir una web accesible se compone de tres etapas, o mejor dicho, de tres aristas. Por un lado tenemos los usuarios. ¿Quiénes somos los usuarios? Todos nosotros. Los usuarios que tengan una discapacidad visual, una discapacidad cognitiva, una discapacidad auditiva, una discapacidad de aprendizaje, va a ser el punto de referencia y lo que va a alimentar para que los autores o los desarrolladores de contenidos trabajen junto con la interfaz, los navegadores, y podamos llegar a visualizar una web o un contenido accesible. Se tiene que dar una sincronía y un equilibrio entre estas tres cosas, y como lo voy a desarrollar más adelante, que es permanente, para que vayamos construyendo y avanzando hacia una accesibilidad web cada vez mayor, que no sea que no beneficie solo a personas que tienen alguna discapacidad temporal o permanente, sino que nos beneficie y sea cómodo para todos, para el 100% de la población. ¿Y cómo llegamos a estos? Bueno, afortunadamente no tenemos que descubrir la pólvora, porque ya desde hace muchas décadas hay, si pasas a la siguiente, Marita, por favor. Hace mucho tiempo ya se están definiendo protocolos, estándares, formas de trabajar y de construir una web accesible, que no ha estado, como comenté al principio, no ha estado en las prioridades ni de los gobiernos ni de las empresas privadas hasta hace 4 o 5 años atrás, pero que afortunadamente eso ha empezado a cambiar, y acompañado por la propia tecnología nos está ayudando a avanzar en esa línea. Acá hay un concepto que yo les quiero presentar, que es el de facilidad de uso o de usabilidad, que va muy ligado al tema de la accesibilidad. ¿Con qué me refiero al hablar de usabilidad en general? Concretamente a que la página web no sea, lo que mencioné antes, no sea accesible solo para personas con discapacidad, sino para todos en general. Yo les mencionaba y me centraba en un grupo etario, creo, de los adultos mayores, pero cambiando de grupo para que todos nos sintamos de alguna manera representados. Supongamos que estamos en un ambiente, en un bar, y hoy por hoy el teletrabajo está totalmente desarrollado, afecta a muchas personas. Argentina, en el caso de Argentina, es el tercer país en el mundo que exporta teletrabajo con gente, ¿no? Entonces estamos en un bar y tenemos que estar trabajando, escuchando un video, y no se puede, o sea, no se puede porque estamos en un ambiente que no es el apropiado para trabajar. Entonces, tener los videos con unos subtítulos nos permite de alguna manera estar interactuando con ese contenido. Ustedes me dirán, pero existen los auriculares, como los que estoy usando ahora, u otro. Sí, existe, pero eso no nos permite de alguna manera comprender, por el ruido sonoro que tenemos alrededor, la profundidad del sonido que se está emitiendo. Entonces, tener el subtítulo, tener el transcript del video que estamos viendo, nos ayudaría muchísimo a una persona a que pueda estar desarrollando su trabajo, visualizando ese contenido en un ambiente que no es el adecuado para trabajar. Eso por ponerles el ejemplo de otro grupo etario, ¿no? Entonces, cuanto más estén preparados los sitios, los contenidos para ser percibidos por más de un sentido, vista y oído, nos estamos acercando a una web más accesible, más cómoda, más usable en general para todas las personas. ¿Cómo hacemos eso? Vuelvo a lo que les comentaba antes de abordar este tema, al tema de los criterios, a que ya se han desarrollado criterios, pautas, principios que nos permiten llevar a la construcción o al diseño de un sitio accesible. Para ello, si pasas a la siguiente, Marita. Gracias. Para ellos existe a nivel internacional el consorcio World Wide Wide, que es un grupo internacional
integrado por empresas, por universidades, por diferentes instituciones, que sin ánimo de lucro, ni mucho menos, sin ninguna dependencia de una institución particular, sino que en forma colaborativa, trabajan desde hace muchos años en desarrollar estándares que guían la construcción de, entre otras cosas, pero principalmente la construcción de las páginas web. En el marco de este consorcio se ha creado lo que es la Iniciativa de Accesibilidad Web. Concretamente, este grupo de trabajo formado por representantes de diferentes instituciones, a lo que se dedica es a formular de alguna manera instructivos, guías de trabajo que orientan la construcción de cómo deberían ser los sitios, cómo debería elaborarse un contenido web, cómo debería elaborarse una evaluación, cómo deberían formularse con los códigos con los que trabajan las herramientas de autor y demás, y es lo que poco a poco nos permite ir avanzando hacia una web más inclusiva, más accesible. Concretamente la web, como se lo conoce en muchos de los ámbitos, lo que ha desarrollado son 4 principios rectores, de los cuales se desarrollan 12 pautas que van vinculadas a estos principios y más de 60 criterios o principios que permiten que sustentan estas pautas. En la lámina siguiente, bueno, no es mi objetivo entrar en detalle ni abrumarlos con tanto principio, tanta pauta, ni tanto criterio. No se preocupen que no vamos a ir a eso, sino como les prometí desde el inicio, quiero ir a lo concreto. Pero quiero dar un repaso por estos 4 principios, que es de donde parte todo. Así que si me acompañan, vamos a ir viendo primero qué representan cada uno de estos principios y luego ejemplos vinculados a cada uno de ellos para ver cómo esto nos permite o nos aporta para quien tenga que desarrollar una web, desarrollar un contenido, qué es lo que tiene que tener en cuenta siguiendo un poquito estas pautas, estos principios, ¿vale? Entonces, aquí rápidamente un mapa conceptual de cuáles son estos principios, que los principios que debe seguir una web accesible, que es perceptible, operable, comprensible y robusto. De estos 4 principios rectores se parten y se desarrollan las 12 pautas que les mencionaba antes y todos los criterios asociados que ya lo vamos a ver más adelante, vinculado y que uno puede ir de alguna manera haciéndose su propio checklist al construir un contenido, hasta un correo electrónico. Con eso les digo todo, porque construir un correo electrónico accesible también se puede y se debería hacer, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán, pero no todos de los que estamos aquí nos dedicamos ni a construir sitios web. Lógicamente, ni yo lo hago. Pero sí, seguramente, y pueden comentármelo aquí por chat si lo desean, todos producimos en algún momento de nuestro cotidiano quehacer, de nuestra profesión, algún documento, ya sea Word, PowerPoint, todos mandamos correos a diario, estoy segura, eso que no hay duda alguna. Bueno, partiendo de ese pequeño granito ya estamos colaborando en la accesibilidad y en la inclusión. El otro día hablaba con Marita y con Agostina, donde poníamos, digamos, hacíamos una comparación entre lo que representa la accesibilidad y el aporte que cada uno de nosotros podemos hacer, comparándolo también cuando uno habla de reciclado, ¿no? Y de lo importante que es reciclar y separar, y hablando de la basura, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, yo lo hago en mi casa, pero mi vecino no lo hace, y esto contribuye a la cultura del reciclado, de aportar, ¿no? Y algunos me dirán que no, pero si todos pensamos que no, nunca vamos a llegar a hacerlo. Entonces, bueno, esto es algo similar. Si todos empezamos de a poquito cuidando lo que está a nuestro alcance, desde ese envío de ese correo, desde la producción de cómo genero mi documento Word, mi presentación en PowerPoint, poco a poco se va avanzando en esa cultura que nos beneficia a todos, la cultura de la accesibilidad. Entonces, bueno, yo por ahí me desvío porque me gusta hacer mi propio análisis, pero si voy rápido, Marita o Agostina me dicen, y si hay preguntas también me lo dicen, y yo me detengo. Vale, gracias, Agostina. Bien, entonces vuelvo al tema de los principios. ¿Qué entendemos por perceptible? Y si vamos a la siguiente, les cuento un poquito más. Perfecto, muchas gracias. Entonces, perceptible. ¿Cuándo una web
o un contenido cumple con el principio este de ser perceptible. Esto está enfocado a dos cuestiones básicamente. Por un lado, al contenido y por otro lado, a la interfaz que sostiene ese contenido o en el que se reproduce ese contenido. Entonces, el principio de accesibilidad perceptible establece que por lo menos tiene que ser visualizado y percibido por dos de los sentidos. En esto quiere decir por la vista y por el oído. Si yo estoy generando o reproduciendo un contenido que no puede ser percibido por la vista y por el oído, no estoy cumpliendo con el principio de accesibilidad web de lo perceptible. Luego les muestro un ejemplo, pero a eso se refiere en concreto. ¿Cuándo es operable? ¿Cuándo cumplo con lo de operable? Bueno, esto está más ligado al tema de la interfaz o el espacio donde se va a reproducir o replicar ese contenido. Entonces, ya sea, si hablamos de cursos virtuales, el LMS donde está presentado el curso, si hablamos de una página de un banco, la plataforma o el servidor sobre el cual el código se construyó eso, entonces tiene que ser operable para los usuarios y operable que no dependa únicamente de si tiene o no tiene un mouse, que pueda ser operable inclusive por el teclado. Entonces tiene que ser operable, ¿vale? Con lo comprensible. Ustedes se acuerdan que el perceptible les dije que abordaba y focalizaba en dos cosas, en contenido de información y en el espacio donde se descargaba ese contenido de información. Bueno, el operable pone foco en el donde se descarga el contenido. El comprensible en la información y el contenido en sí. Entonces, ese contenido, esa información que se refleja, tiene que ser lo suficientemente clara. Esto no significa que estemos construyendo un sitio que sea aburrido, ni mucho menos. No pasa por ahí, sino que tiene que ser clara, percibible siempre igual a lo largo, hablando de un documento, sea en la manera en que se presenta la información. Ya les voy a convertir un ejemplo y lo van a ver con mayor claridad, hablando, hablando del tema. Y robusto, ¿cuándo es robusto? Cuando de alguna manera ese contenido, esa información que yo voy a querer replicar, mostrar o reproducir, se puede acceder a través de todos los dispositivos, móvil, computadora, se visualiza de forma correcta en todos los navegadores y permite de alguna manera estar conectado con alguna de estas tecnologías de asistencia que suelen utilizar las personas con discapacidad. Con esto me refiero que puede ser soportado o seguido a través de un lector de pantalla, que puede soportar la conexión con un software que contribuye a facilitar para quienes tienen problemas de visión, o quien tiene un problema de una discapacidad motora que permite el trabajo con algún software de apoyo como las varitas bucales que implican algún tipo de conexión. Entonces, y además que de no tener esa posibilidad, está previsto en el código con el que se desarrolló el contenido que se haga de alguna manera suficientemente fácil la adecuación para que permita satisfacer las necesidades del usuario que intenta interactuar con ese contenido. Gracias. Bien, como les dije, vamos a ir repasando entonces uno a uno cada uno de estos principios con un ejemplo. Y acá vamos a entrar un poquito más con calma y en la práctica para que ustedes lo vean con mayor claridad, ¿vale? Perceptible, se recordarán que hice referencia al tema de contenido y al tema de la interfaz. Acá generalmente yo, como les comentó Marita, yo trabajo bastante con el tema de e-learning, con la producción de material y la protección de cursos. Acá generalmente suelo tener una discusión o digamos un debate, pero en buenos términos, con los diseñadores gráficos o con la gente que maneja comunicación. Hoy sabemos que lo bonito vende, que lo bonito impacta y que lo bonito implica el uso de colores, ¿no? Pero es muy importante cuidar ese contraste de colores. Como ustedes saben, hay mucha gente que padece de daltonismo o de alguna discapacidad visual. Entonces, usar colores que no son apropiados
pero que son, pero que son bonitos, ok, me puede llegar a hacer vender mejor un producto, pero si no lo puede ver la persona, si no lo puede leer, entonces estamos yendo 10 pasitos hacia atrás, ¿no? Entonces es muy importante cuidar ese contraste de colores. Es cierto también que puede haber que logos, banner, diferentes, digamos, piezas gráficas que están asociadas a una determinada marca y que la marca ya tiene 50 años, ustedes me dirán, bueno, pero necesariamente tengo que usar los colores que tiene la marca. Eso también lo he escuchado y es cierto, se entiende. Pero dentro de esa gama de colores, entonces, si tenemos que usar los colores que tiene una marca por la representación, porque ya se la conoce con esos colores, entonces, bueno, cuidemos ahí de usar una tipografía y un color de letra que me permita, respetando los colores de la marca, pero que sea visualmente correcto para quien tiene alguna discapacidad. Eh, Me pongo siempre yo como ejemplo primero porque que padecí una discapacidad temporal y visual y ustedes no van a creer, salvo el que haya pasado por, ya sea de una manera permanente o no, por un tipo de discapacidad así, lo que significa encontrarse con esos contrastes y que uno no llega a visualizar correctamente. O sea, es muy incómodo para la persona y es muy limitante si uno lo logra tener la misma oportunidad de lectura que tiene todo el mundo por esa discapacidad que está pasando. Entonces, cuidar eso no es complicado, se puede hacer y existen las herramientas para trabajarlo y para llegar a una mejor percepción. Lo otro es, como les decía, las tipografías. Eso hace también a lo perceptible. Sabemos que existen muchas tipografías que nos ofrece Word o los diferentes software y hay unas que son muy bonitas, inclusive hay algunas que te hacen acordar, bueno, no voy a decir que cuando usaba la pluma, porque me van a decir, me van a sacar la edad, pero en caligrafía en la escuela lo hacía, y vos decís, qué bonita letra, pero esas letras tan dibujadas o tan artísticas son poco accesibles. Lamentablemente, son lindas para diseño, pero a los efectos de interactuar con una web no son nada recomendable por esto. Y ahí entramos también al tema del contraste con que se use la letra, el grosor que se usa en la letra, letras que son accesibles, pero también dependiendo de esto, contraste y color, pueden o no afectar la manera en que se visualiza. Y por último, lo que hace también al tema de perceptible, que va ligado al tema, es la forma de presentar los textos. Y ya lo veremos un poquito más adelante cuando entremos a revisar las herramientas de Word. ¿Se debe usar o no los textos justificados? ¿Ustedes qué piensan? A ver si me lo va diciendo alguno o no en el chat y después recojo esa pregunta para adelante. ¿Cómo leen los lectores de pantalla? Si alguno ha experimentado con esto, cuando se encuentran con un texto que está justificado. ¿Vale? Ahí lo recojo cuando volvamos a Word. Si ves alguna respuesta, luego me la haces saber en función de esto. Pasamos al siguiente ejemplo, si les parece. Gracias. Bueno, dijimos que el otro principio era el de operable. Y el de operable ponía foco más de todo en lo que era la interfaz donde descansa el contenido. Y en lo operable, ¿se acuerda que yo les dije y les mencionaba? O sea, que sea operable implica no solo sea operable a través del mouse, sino que necesariamente tiene que ser operable a través del teclado. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las computadoras nos viene el mouse de alguna manera, digamos, inserto en la máquina, podemos tener un mouse externo, pero supongamos que se nos da un día que la tecnología no nos anda ni el mouse inserto ni el mouse externo, ¿y qué hacemos? Tenemos que saber cómo operar a través de ese teclado, pero no solo eso, sino que la página tiene que permitir que te puedas mover a través del teclado, porque me he encontrado en más de una oportunidad que la página no está preparada, no está prevista para que uno se mueva con las teclas de desplazamiento. A eso va el principio de operable. Por un lado, los otros dos factores son los que estamos mirando ahí en el ejemplo, es el tema de colores y captcha. El tema, voy a abordar primero el de colores porque el de captcha
vamos a ver que es algo que todavía que está sin resolver, es incluso y materia para trabajo para los desarrolladores para varios años, diría yo, ¿no? El tema del color. Ahora voy al ejemplo de una persona con discapacidad visual. Ustedes hoy por hoy, en todos lados hay que llenar formularios, te piden desde que te crees una cuenta de usuario hasta llegar al formulario, generalmente te indican los campos en rojo son obligatorios. Y si la persona no ve, ¿cómo sabe que los campos en rojo son obligatorios? Entonces, cuidar estos aspectos, esa misma indicación se podría poner de otra manera que un lector de pantalla para una persona ciega o con discapacidad visual pueda interpretar esto que se está diciendo. O sea, el lector no va a interpretar que los campos en color rojo son obligatorios, pero sí va a interpretar si yo pongo los campos 1, 3 y 4 son obligatorios, porque esa lectura sí se la permite hacer. Entonces, cuidar un poquito esto. También sabemos usar clique aquí o vaya aquí. El aquí es algo muy ambiguo para un lector de pantalla, o sea, no lo puede interpretar. Entonces se podría poner lo mismo, pero haciendo la referencia concreta de, por ejemplo, del link, porque sí hay formas de cómo colocar los links, cómo colocar los hipervínculos que le permiten a un lector identificar, bueno, esto es un link, entonces tengo que abrir acá y seguir viendo el contenido. Pero si yo pongo el clique aquí, no se entiende. ¿Vale? Y ahora voy al tema de los captchas. Sonia, una cosita. Una Sí. cosa que se usa o no son los asteriscos, ¿no? Para los campos obligatorios. Se usa mucho. Así es. Poner, bueno, los Sí, campos obligatorios que tienen asteriscos se pueden, o sea, son obligatorios los se campos que puede. tienen Es asteriscos. otro, es perfecto. Ahí Así va. es algo. Sí, eso sería. Ah, Sí, sí. eso era. Y bueno, el último que le decía relacionado con este principio es el de operables, el tema de los captcha. Los captcha hoy por hoy, por temas de seguridad, cada vez están más presentes. Ok, es una medida y nadie está en contra de eso, todos queremos que nuestros datos estén seguros, estén resguardados y demás. Pero el tema de poner un captcha donde te dicen haga clic en una imagen que contenga un tren o que contenga un avión o un bus o un barco, que son generalmente las que salen. Es muy difícil, o sea, para quien tiene una discapacidad visual que no está viendo las imágenes, ¿cómo hacen para hacer clic? Bueno, en eso, perdón un momentito, porque hablo rápido y después me quedo afónica. En eso se está trabajando. Yo luego en la información que les comparta, bueno, para quien está interesado, para que conozcan las alternativas de CAPTCHA, se está trabajando, pero lamentablemente no hay una solución única, no hay una solución acabada que logre solventar este problema, porque por un lado tenemos que los CAPTCHA no se pueden dejar de usar por temas de seguridad, por el tema de los robots y demás, pero por otro lado nos enfrentamos a que no son accesibles. Hay algunos captchas que sí son accesibles, por ejemplo hay también algunos plugins que están en ciertos navegadores como en Firefox, como Chrome, que si uno hace el traslado a ese plugin, a esa interfaz, digamos de alguna manera, lo leen, lo interpretan y le permiten a la persona con cierta discapacidad que no lo está viendo dar la respuesta correcta porque lo resuelve, digamos, de una manera automática esa inteligencia artificial, ¿no? Pero esto va de la mano de otra cosa, que es porque generalmente estos CAPTCHA o estas pantallas de control de seguridad que saben poner tienen cierto tiempo y no se valora que un usuario que tiene algún tipo de discapacidad necesite mayor tiempo para interpretar esta información. Entonces, el sitio te expulsa, te saca, tienes que volver a entrar o necesariamente necesitas la ayuda de otra persona que te colabore para poder hacer ese salto y pasar la prueba del filtro del CAPTCHA, ¿no? Entonces, como les dije, con los CAPTCHA hay que seguir trabajando bastante, pero es una de las según el análisis que hace el consorcio, en uno de los últimos análisis, el 28% de las páginas web que no son accesibles son por temas de CAPTCHA, lo cual es un porcentaje bastante alto. Bien, pasamos al siguiente principio entonces, si les parece. La pauta de comprensible.
comprensible y ahí voy. No sé si alguien comentó ya algo, sobre el tema de Sí, sí. sí. Cuéntame, por favor. Acá José en realidad puso, para mí sí es importante justificar el texto en todas las elaboraciones de documentos. Bien, perfecto. Supongo, no sé si querés ampliarnos, José, pero bueno, me imagino que se debe referir que por ahí le da la sensación de, da como asociado a la perfección, parece un poco más prolijo, digamos, justificarlo. Así es, efectivamente. A efectos visuales, como lo estás comentando bien y posiblemente, bueno, si José nos amplía a ver si lo estamos interpretando bien, efectivamente un texto que a uno le presentan algo totalmente justificado, uno diría a priori, lo leo mejor, está prolijito, está encuadrado, se ve bien, pero para los lectores de pantalla no lo pueden leer bien, lamentablemente, porque esos saltos que se van dejando para dejar el texto justificado no es accesible. El lector no lo puede leer y es una complicación para las personas, para las personas que usan estos lectores de pantalla para poder visualizar la información. Entonces, eso va un poco de la mano de lo comprensible, pero lo más importante es la manera en que se construye el sitio o un documento que tenga coherencia a lo largo, ya sea de todo el sitio, de todo el documento. Y con coherencia me refiero a que sea, no que sea lineal, perdón, pero sino que sea, siga una estructura, no que empecemos con una página que tenemos un texto dejando de lado el justificado, pero que tenemos un interlineado de 5 en una página, en la siguiente tenemos todo amontonado y en la otra tenemos solamente en lugar, pasamos de lo vertical a lo apaisado, que se puede porque pueden tener tablas y demás, pero se puede hacer, pero siguiendo ciertos criterios de cómo construir un documento Word de manera accesible. Entonces, la pauta comprensible, el principio nos orienta un poco a cómo trabajarlo en esa línea, ¿vale? Y por último, el de robusto, que es el que les comentaba cuando les presenté los 4, va un poco de la mano y muy vinculado al tema de las tecnologías. La tecnología avanza muy rápidamente, como todos sabemos. Hay tecnologías que afortunadamente llegan para ayudar a superar algunas de estas barreras, algunas de estas limitaciones con las que nos encontramos, pero para hacer buen uso y aprovechar lo que nos están brindando las tecnologías, es preciso que el sitio web o el contenido que se haya construido sea, digamos, de alguna manera robusto en el sentido que pueda ser navegable a través de todos los navegadores, de todos los dispositivos. Por ponerles un ejemplo, yo puedo tener un sitio web que se lee muy bien en pantalla en un ordenador, ¿vale? Pero no es responsivo si voy a verlo a través de un dispositivo móvil. No lo puedo visualizar y tengo que estar o usando una barra desplegable para ver que se lea todo o cambiando de forma, en lugar de mirarlo vertical lo tengo que pasar a horizontal, o hay algunas cuestiones que solamente me pueden estar funcionando en un dispositivo de una notebook o una computadora, pero por el tipo de imagen que tiene, generalmente esto suele pasar con las imágenes o tablas, no se ven en un dispositivo móvil, o por la manera en que está construido, hablando de tablas, por la manera en que se construyó la tabla, no está lo suficientemente bien hecha como para que se vea en todos los navegadores. Creo que más de uno nos ha pasado, y vuelvo al ejemplo de las páginas de los bancos, que la puedo navegar con un navegador Chrome, pero si voy y lo hablo con Explorer no me funciona. O con un sitio del gobierno. A veces a mí me ha pasado varias veces con algunos sitios que prestan servicios y demás. No voy a decir ninguno para no entrar en polémica, ¿verdad? Pero que tengo que estar cambiando de navegador según la página a la que esté accediendo, según el servicio que estoy accediendo, porque no están preparados para funcionar correctamente con todos los navegadores. Entonces, esto es porque no está cumpliendo con la pauta de ser algo robusto, ¿vale? Entonces, recapitulando, sí, puedes pasar, no hay problema.
trabajar con una web o con un contenido accesible necesariamente implica no perder de vista estos cuatro principios que van a dar lugar luego a las pautas, los criterios. Un sitio tiene que ser perceptible, operable, comprensible y robusto. Si garantizamos que lo que estamos construyendo, ya sea sitio o contenido, responde a eso, vamos en un muy buen camino. Y lo que me deriva en esto, ir en un buen camino no significa que hago eso y me quedo. No, la accesibilidad es un proceso de mejora continua, como lo dice esta lámina, y que tengo que trabajar y seguir trabajando. Que yo haya construido en un momento un contenido accesible o una página web, lo debo dejar suficientemente bien preparado, porque, como les dije, esto va de la mano de la tecnología y la tecnología va cambiando. Y si afortunadamente esa tecnología sirve para que personas con diferentes tipos de discapacidad puedan interactuar de manera más fluida con un contenido, entonces tengo que tener suficientemente bien preparado el sitio para que, si la tecnología cambió, adaptarme a esa tecnología rápidamente para poder aprovecharlo. Bueno, y yo aquí lo que les estoy compartiendo, hablando que la accesibilidad no es un estado, sino que es un proceso de mejora continua, un punto de partida es, ya ahora basándome solamente en lo que es contenido y no únicamente web, es este pequeño decálogo, como me gusta llamarlo a mí y a algunos colegas, de tener en cuenta, o pequeño lista de tips de tener en cuenta cuando voy a empezar a trabajar o a producir contenido. Rápidamente, porque después lo vemos con los siguientes ejemplos, tenemos, por un lado, podemos partir de la elección del tema, hablando siempre de contenido, del tema o plantilla que vaya a usar. O sea, vuelvo al tema de los diseños muy lindos. Pongamos en los ejemplos de una presentación PowerPoint. Hay ejemplos de plantillas muy lindos, muy novedosos, muy variados, que nos permiten servir a diferentes fines, ¿no? Afortunadamente hoy por hoy PowerPoint también, si ustedes le ponen plantillas accesibles, se las va a listar, porque eso ya no nos garantiza 100% que todo lo que vayamos a construir sea accesible, pero sí nos abre ya la puerta de que estamos encaminados. Entonces, la elección del tema o plantilla con la que parten ya los permite orientarlos en la buena senda, ¿no? Luego el tema de cómo estructurar el contenido. Bueno, si sigo con el ejemplo de PowerPoint, ustedes van a ver que cuando se construye una presentación, te da la estructura de título, subtítulo, caja para imagen, o para tabla, o para texto. Bueno, respetar eso que ya viene es porque es fundamental, porque si yo empiezo a quitar cajitas y agregar otras cajitas, si ustedes le pasan luego, como les voy a mostrar, la función de comprobar accesibilidad, sin duda no va a pasar la prueba de la accesibilidad, porque ya cambié esa estructura inicial que tenía el tema o la plantilla que elegí, ¿no? Entonces, hay que buscarle la vuelta a eso. Yo después les doy mi tip, qué hago con eso, pero es para tenerlo en cuenta de cuando empiezan a hacer eso, se rompe la línea en avances hacia la accesibilidad. El tema de incluir textos alternativos a las imágenes es fundamental. Ya lo vamos a ver tanto para Word como para PowerPoint. Eso es posible, es factible y ayuda mucho a los lectores de pantalla que las imágenes tengan los textos alternativos. Si no, no es imposible reconocerlo. Cómo poner los enlaces, cómo poner los hipervínculos, cómo combinar los colores. Bueno, cómo utilizar las tablas, lo que también está ahí colocado. Y finalmente, y algo, bueno, no sé si alguno habrá escuchado hablar de las funcionalidades diarias, que es apoyarnos bastante en esto, porque ya hoy está muy bien trabajada en cómo hacer uso de las mismas, cómo utilizar las especificaciones que trae para construir un contenido, o mejor dicho, para desarrollar un contenido web accesible, ¿no? Entonces, este decálogo es lo que nos conduce o nos lleva en el camino de trabajar en el diseño de los contenidos. Ustedes se acuerdan que yo les mencioné
casi al inicio de la charla, que había que tener en cuenta 3 aristas: los usuarios, los desarrolladores o autores de contenidos, y la interfaz en donde se producía ese contenido. Bueno, si yo tengo en cuenta estas 3 aristas, donde el desarrollador o el productor de contenido lo va a reproducir o lo va a plasmar en este LMS o en este navegador donde mostrarlo para que el usuario acceda, y lo hago siguiendo de alguna manera estos tips o estos decálogos, sin duda estamos avanzando hacia una web o hacia un contenido accesible. Estoy viendo en el chat algunos Agos, no sé si hay algo nuevo o hay interacción entre la gente, porque no logro visualizar los contenidos, pero veo Sí, 7. sí. Te Cuéntame si leo. quieres. No, José en realidad estaba ampliando lo que decía de la justificación del texto. Puso así: yo leo de pantalla, justificar el texto sirve para darle forma al cuerpo del escrito, además de que los párrafos quedan alineados, se trabaja uniformemente. Dice, ya que se mencionó las páginas que prestan servicios, las que más uso a la hora de enviar documentos oficiales desde Nación, desde ahí se solicita que el formato de texto debe ser justificado. Vale. Gracias, Ago. Sí, efectivamente volvemos al punto, no escuché bien el nombre porque te escuché entrecortado, José. José, perfecto, Sí. gracias. Efectivamente, las páginas, si uno hoy hace una recorrida de todas las páginas, José, vas a ver que la mayor parte están justificadas, pero yo te invito a hacer la prueba en el navegador con el plugin de accesibilidad, y vas a ver, si tú te pones a escuchar en una persona que usa un lector de pantalla, vas a ver que no te lo puede leer completo. Te va a hacer los saltos, te van a quedar espacios en blanco por la forma en que está puesto el justificado. O sea, sé que la mayor parte de las páginas de los organismos lo trabajan así. Les puedo compartir luego el documento que justamente ha sacado Nación, no sé si hace un año o algo menos, en donde, siguiendo las pautas y los criterios de accesibilidad que propone el consorcio, esto era uno de los puntos que levantaba y que era preciso reajustar y cambiar. ¿Por qué se debía o no se debía justificar los textos y qué es lo que implicaba? Entonces, pero lo planteé justamente por eso, porque hay mucha, digamos, discusión y diferentes posturas de cómo hacerlo. Pero si vamos a la práctica y lo pasamos por un lector de pantalla, no lo puede leer. Así que bien. Claro. Sigo. ¿O hay alguna otra pregunta, vos? No, nada más. Vale. Aparte, yo agrego nomás que en realidad que sea una institución del sector público no significa que, digamos, esté en sintonía o que en realidad construyan páginas web accesibles o contenido accesible. Debería ser así, pero la verdad es que todavía falta un montón en ese trayecto, sí. Lo sabemos. Sí, lo sabemos, y es un camino que hay que recorrer y que hay que transitar y que hay que ir, digamos, poquito a poquito rompiendo la barrera. Lo bueno es que, bueno, efectivamente, como dice José, o sea, la mayor parte está, pero que ya se han dado cuenta que no debería ser así. O sea, a partir de reconocerlo, entonces, o sea, ustedes me van a decir, sí, pero cambiar todas las páginas web es un trabajo abismal que lleva tiempo, recursos, etcétera, etcétera. Sin duda, y no se los voy a discutir, y es lo mismo que me dijeran a mí si yo en el centro de trabajo o en los diferentes centros nos hemos puesto a cambiar los miles y miles de materiales producidos de cursos que vienen de hace 10, 20 años atrás. Evidentemente que el punto no es ir hacia atrás, sino en lo que se construye desde el momento que uno toma la decisión y empezar a transitar este camino de no seguir haciéndolo mal, o sea, tratar de hacerlo mejor, de tratar de trabajar con un diseño como lo que estamos viendo, lo que dice ahora, partiendo de un diseño universal, que es hacerlo fácil para la mayor cantidad de personas posible, pasando porque ese diseño universal englobe un diseño inclusivo, considere a la mayor diversidad de personas, para llegar a un diseño accesible que se centra en estos usuarios
con discapacidades y que no se sientan excluidos de poder navegar con total facilidad, con un contenido, con una web, en las mismas igualdad de condiciones que tienen el resto de usuarios que están accediendo a ese sitio o a ese espacio, ¿vale? Entonces, si partimos y empezamos a dar esos, aunque sean pequeños pasitos de considerar estos 4 principios que yo les decía y en lo que está a nuestro alcance, indudablemente vamos a ir avanzando hacia lo que es la construcción de un diseño web o un diseño de contenido accesible. Si vamos a la siguiente, yo les voy a decir por qué lo podemos hacer desde casa y desde el lugar que uno esté, y ya ahí estamos aportando, bueno, por lo menos me quedo con la conciencia tranquila de que lo que está a mi alcance o a nuestro alcance lo podemos hacer. Que he tenido también largas charlas y largas discusiones que decir, ok, sí, entiendo, valoro que se puede hacer, pero lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva recursos. ¿Es cierto? Como todo gran cambio o pequeño cambio, todo lleva tiempo, esfuerzo, pero una vez que uno lo empieza a hacer, vamos por la buena senda y van a ver que si lo implementamos con uno, o sea, va a costar el primero, va a costar el segundo, pero en la medida que se va implementando en nuestras propias rutinas, luego va a salir solo, ¿no? Entonces yo ahora les voy a compartir, ¿se acuerdan que al inicio de la charla les comentaba que era cómo producir, otra de las partes que quería abordar con ustedes era cómo producir documentos accesibles? Concretamente me voy a centrar con la producción de 2 de los formatos con los que generalmente más trabajamos. No voy a entrar en el tema de desarrollo de sitios web, ni mucho menos, perdón, porque no sé, es algo que alguno me lo comente por chat. No creo que ninguno de los que estamos aquí presentes nos dediquemos a la construcción de web, pero sí, sin duda, todos trabajamos con documentos Word, con documentos PowerPoint, en mayor o menor medida, y con correos electrónicos, que es lo que les comentaba. Entonces, estas son las cosas que desde nuestro humilde lugar, o por lo menos yo los animo a que lo hagan, ¿no? Que lo hagan porque es beneficioso en esta cultura de la inclusión, de la accesibilidad, de igualdad de oportunidades para todos. Y afortunadamente, como les decía, los diferentes software cada vez avanzan más, se desarrollan más y que nos permiten alcanzar o avanzar en esta línea, ¿no? Por ejemplo, si nos concentramos con el tema de Word, si ustedes abren en sus espacios de trabajo, en sus computadoras el Word, van a encontrar una pantalla dependiendo de la versión Word que tengan, pero más o menos las capturas que yo aquí he compartido, en diferentes órdenes, ¿no? Pero todas aparecen. ¿Qué es lo importante? O sea, cuando uno va a construir un Word, partamos de la base de, bueno, estamos haciendo una presentación o una NAT, siempre va a haber un título, un subtítulo y un cuerpo de contenido. Puede haber imágenes, puede haber tablas, vale, perfecto. Si partimos que hay un título, un subtítulo, hay diferentes apéndices, es que, ¿por qué no usar los estilos de títulos que me ofrece Word? ¿Vale? Para eso están. Entonces, si yo uso la escala de estilos de título que me ofrece Word y no lo escribo de por sí, pongo el primer, empiezo la presentación, después digo presentación 1.1 y lo hago a mi aire, sin respetar el estilo de título, les aseguro que el lector no lo puede leer. ¿Por qué? Porque está leyendo ya espacio, aunque ustedes no lo crean, lo que hay detrás de la construcción de todo documento hay una metadata, y se van quedando espacios, bullets, cosas que no son claras, que no son legibles para un lector. En cambio, si yo lo construyo, eso mismo, pero antes de empezar a escribir me posiciono en estilos y al primer título elijo el título 1 y ahí además quedó totalmente formateado correctamente y no voy a tener ningún problema a lo largo de todo el documento cada vez que quiera empezar una presentación con ese título. Uno lo puede dejar predeterminado ya para que su Word lo abre con los títulos y el subtítulo que quieras trabajar. Generalmente uno no lo hace porque va cambiando las notas, los documentos que va a generar, pero se puede hacer. Lo mismo, el título 1 generalmente se usa una sola vez, salvo que esté, no sé, escribiendo un libro y estoy haciendo diferentes capítulos. Pero si no lo usamos una sola vez. Pero el título 2 y título 3 generalmente
se deberían usar a lo largo de todo el documento. Eso sí, si yo ya lo dejo y me guío por eso, no voy a tener que estar haciendo, bueno, aquí le pongo una negrita y en lugar de tamaño 16 le pongo, que era el título, lo pongo en tamaño 12 o 14. Lo hagamos igual, pero usando los estilos. Entonces eso ya nos ordena muchísimo, muchísimo el documento. Lo mismo si tiene imágenes o tiene tablas ese documento. Las imágenes, como les mencioné antes, tienen que ir con el texto alternativo. No nos cuesta nada y lo trae Word. Ustedes se posicionan sobre la imagen y el sistema mismo te va a preguntar, dependiendo del Word, ¿quieres generar el texto alternativo automáticamente? Y te pone una descripción, generalmente por default, de qué es lo que se está viendo en esa imagen. Y si no la genero, me abre un cuadrito donde puedo describir, bueno, no sé, aquí es un sol radiante, una casa y un árbol, y lo describo. Entonces, quien vaya a estar escuchando, porque no puede estar viendo ese documento, va a saber, ok, entonces acá era la presentación 1, ítem 2, bueno, y el documento tiene una imagen donde hay un sol, una casa, etcétera, etcétera. Básico, describir la imagen. Las tablas también hay formas de cómo colocarlas correctamente. Sobre todo por nosotros cuando trabajamos con tabla tendemos a hacer merge de columnas, de filas, de eliminar, de quitar. Entonces, Word nos permite, usando las tablas directamente, sin traerlas de Excel, sino construirlas ahí. Y si las traemos de Excel, hay forma también de colocarlas correctamente para que cuando vaya el lector a revisarla, no se encuentre con que contenido nulo, contenido vacío. No puedo leer esto, te puede decir, porque no puede interpretar la tabla. Entonces, es un poquito utilizar lo que ya la herramienta de por sí nos provee para construir un documento que es accesible para quien no está en nuestra misma condición de verlo totalmente en pantalla, pueda hacer uso del lector de pantalla y saber qué es lo que está reproduciéndose ahí. Esto con Word. Si vamos a la siguiente, es más o menos similar el proceso con PowerPoint. ¿Se acuerdan que yo les dije que es muy importante la plantilla o el tema que se selecciona? Bien, PowerPoint trae plantillas accesibles, pero aquí mi recomendación, porque ya he pasado por varias plantillas y utilizado, ya sea para probar y para ir testeando, partan, aunque no es una plantilla definida como tal, como accesible, pero si ustedes saben que van a construir una presentación, que van a traer cosas de diferentes lugares, con diferentes formatos, o que van a estar haciendo merge reutilizando otras presentaciones, partan de una presentación simple, la blanquita estándar que dice título, sin título y agrega texto, partan de esa. ¿Por qué? Porque si ustedes parten de una básica estándar, hoy por hoy PowerPoint trae lo que es la ayuda o las ideas del diseñador. Muchos que trabajen en PowerPoint lo tendrán identificado a eso. Y que solo el sistema les va a ir sugiriendo diferentes formatos de cómo hacerlo y demás. ¿Por qué? Y no usar las que ya vienen por default como plantillas accesibles. Porque estas tienden a romperse, entre comillas, cuando yo le traigo y le acumulo cosas que traen desde otras presentaciones. Ahora bien, si yo voy a construir una presentación de cero sobre esa, no van a tener ningún problema. Pero si empezamos a hacer merge, trayendo cosas de otros documentos, es mejor partir de una presentación en blanco, simple, sencilla, y después ir trabajando con las ideas del diseñador. Y acá también entra un poco el tema que les decía antes. También podemos usar imágenes, las imágenes siempre tienen que ir con el texto alternativo. El orden de lectura, ¿qué entendemos por orden de lectura? O sea, cómo queremos que un lector de pantalla vaya haciendo el recorrido de ese PowerPoint. Por ejemplo, si yo aquí pasara el lector de pantalla, yo quisiera que empiece primero PowerPoint, selecciona plantilla, contraste de colores, respete el diseño, orden de lectura y que después me vaya a las dos imágenes. ¿Okay? Eso sería seguir el orden, pero podría ser que por como yo tengo puesta la información, yo quisiera que sea
PowerPoint, haga clic acá porque tengo una imagen y quiero que sea representativa y la vean primero, después sigo leyendo en la otra línea, después hay otra imagen y después otra. O sea, si uno va a abrir el lateral y uno lo puede ir ubicando qué queremos que lea primero el lector de pantalla. Si uno no puso correctamente la secuencia que tiene que seguir ese lector, ese orden de lectura, para que visualice de la misma manera lo que yo estoy viendo de forma directa, entonces va a tender a confundir a la persona que lamentablemente no está viendo el dispositivo, sino que está escuchando lo que le traduce el lector de pantalla. Por eso es la importancia de no omitir o no seguir ese orden de lectura. Y lo otro, como les decía antes también, es el tema de evitar que si elegimos una presentación donde tiene ciertos campos, no eliminemos el haga clic para agregar el subtítulo, porque si lo eliminamos, aunque a la vista nosotros lo hayamos eliminado, en la metadata está y me va a estar leyendo un campo en blanco. Entonces, si en la presentación tengo un campo que dice título y subtítulo, tengo que poner las dos cosas para que pueda ser leído correctamente. Que lo puedo poner de manera oculta, eso significa que no se va a estar reflejando lo que yo estoy mostrando, pero si no el sistema me permite para cumplirlo y que no quede ese el campo vacío. Son pequeñas cosas, pero si uno va experimentando con la herramienta, tanto el caso anterior de Word como el de PowerPoint, vamos a ir viendo que cuesta al principio, no les discuto, lleva más tiempo hasta que uno lo aprende a usar, pero luego es fácil de seguir. ¿Vale? Y si vamos a la siguiente, bueno, para pasar un poquito más rápidamente, el tema del HTML, o sea, ahí, de todo cuando volcamos contenidos en sitios web, supongamos en un curso, que ponemos una etiqueta o que ponemos una imagen, bueno, también es importante entonces mantenernos trabajando con el H1 o el H2, que es todo el código que va detrás. Ustedes pueden ver a simple vista un título o una imagen, pero como se haya puesto ese título y como se haya colocado esa imagen, es lo que la manera en que se haya puesto va a depender que lo pueda o no interpretar el lector de pantalla. Entonces, aquí ven dos columnas básicamente en la pantalla. Bueno, la primera es cómo se ve y la segunda es lo que va por detrás. Si yo a ese sol no lo describí en la imagen dentro del código HTML, el lector no me va a ver que hay un sol radiante y de tal color. O sea, tengo que ponérselo para que el lector sepa, bueno, traducirle a la persona que no puede verlo, qué es lo que hay y qué es lo que se está mostrando. Entonces, básicamente eso. Si avanzamos un poquito más. Bien, entonces, así como está hecha la herramienta para poder... no, la anterior, por favor. Marta. Gracias. Así como está hecha la herramienta para poder construir Word o PowerPoint accesibles, también cada una de estas herramientas ya viene preparada para ayudarnos a comprobar esa accesibilidad. Yo los invito al salir de acá o mañana tranquilamente, pero que se tomen unos minutitos y agarren cualquier documento que hayan producido ustedes y le pasen por esta función que viene en la barra, en el menú de navegación, tanto de Word y luego vemos la de PowerPoint, que es la de revisar, y le den a cliquear en comprobar accesibilidad. El comprobar accesibilidad se puede hacer para todo el documento, para una sección, para una parte, y nos va a mostrar, por un lado nos va a mostrar cuáles son las advertencias o los errores, porque los clasifica en dos tipos. Pero por otro lado también nos va a ayudar a ver cómo corregirlos. Entonces, esto es una cuestión de aprendizaje continuo. En la medida que yo construyo, detecto ya el siguiente documento, sin duda alguna, ya sé que eso no lo tengo que hacer de una determinada manera porque estoy cometiendo un error. Entonces voy a saber cómo no hacerlo, cómo lo tengo que poner bien, y es el aprendizaje que cada uno va haciendo. Si yo hoy por hoy veo la captura que dice plantilla de comunicación, uno muy bonito, sus colores, pero ¿qué pasa? ¿Qué me está marcando el comprobar la accesibilidad? Contraste de texto difícil de leer. ¿Por qué? Porque estoy ahí. Y por otro lado, bueno, acá no salió completo, me hubiese marcado el tema del justificado de párrafo. Entonces, bueno,
Ahí son dos cosas. Entonces, la letra blanca contra el fondo azul no pasa el control de accesibilidad, porque no es porque tenga un fondo, generalmente se recomienda un fondo oscuro con una letra clara, pero con un determinado degrade. Y aquí no me pasó el control. La instrucción general no está pasando porque es un texto con contraste de texto difícil de leer. Entonces me lo está marcando. ¿Qué tengo que hacer? Si yo le cliquearía, si lo estuviéramos haciendo en vivo sobre un documento, sobre introducción en general, en contraste texto difícil de leer, el sistema mismo, Word mismo, me da alternativas de combinaciones de colores, de fondo y de letra, de cómo poder modificarlo. Ya lo aprendo, para la próxima sé qué colores puedo usar y cuáles no. Si vamos a PowerPoint, que es la siguiente, sucede más o menos lo mismo, o sea, es otro menú, pero también ustedes van al revisar. En revisar se me va a abrir el comprobar accesibilidad y me va a marcar también todos los errores que puedo tener en una presentación. Acá en esta de ejemplo, ven que los errores son muchos, pero se pueden ir corrigiendo. Los que generalmente se dan son, uno tiende a cargar las presentaciones con imágenes, con cuadros, y que no tienen textos alternativos. Entonces, si paso a una persona que es ciega o dificultades para visualizar, no lo puede leer a esa imagen, no sabe qué es lo qué es lo que se está mostrando en pantalla. ¿Por qué? Porque faltó el texto alternativo. Otro error que ahí está marcado, falta el título de la diapositiva. ¿Por qué? Porque seguramente pasó lo que yo les comentaba antes, se eliminó la cajita de título y en la metadata quedó que el título sigue existiendo, pero no está en la caja, yo no lo puse, y ahí me está marcando el error. Y ahí está lo otro que yo les decía, algunos son errores, que son el nivel más alto, y otras son advertencias, que las advertencias no es que no se tengan que corregir, pero a nivel de prioridad, y esto va un poco de la mano de lo que yo les mostraba antes, que eran pautas y diferentes criterios. Entonces las advertencias son como de un nivel un poquito más bajito, pero que si las puedo corregir, hay que hacerlo, y ahí salen un poco el tema del orden de lectura, que lo ve como una advertencia, no como un error, pero se recomienda siempre corregirlo. Entonces es ir jugando con estos dos factores, en cómo construirlos por un lado y luego utilizar las herramientas que nos brinda el mismo sistema para verificar si lo hemos construido bien, si se puede corregir algo, qué alternativas tengo para corregirlo, y poquito a poquito ir avanzando en esa senda de la accesibilidad y de la construcción de contenidos web accesibles para todos, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente para dos herramientas que sin duda me puedo llegar a equivocar, pero creo que todos, de alguna manera, en mayor o menor medida, utilizamos tanto Word como PowerPoint. Ahora viene una parte, y ya con esto mm, los dejo por si hay preguntas y demás, es el tema de las multimedias. Y acá, como diría mi abuela, hay mucha tela por cortar, porque podemos abrir un debate grande y dependiendo de qué tipo de multimedia estemos hablando, cómo se construyan, cómo se elaboran, con qué software se trabaja, bueno, serán las diferentes opciones y posibilidades que tengamos para corregir y hacerlas más accesibles, ¿no? También es cierto que hay cosas que hoy por hoy no se pueden, digamos, por la manera en que han sido construidas no se pueden corregir, pero para todo hay una solución también, y ya luego se las comenta con él cuando no se pueden, una multimedia no se la puede hacer accesible, ¿no? Básicamente me centro ahora en el tema de los videos, que hoy que es uno de los recursos multimedia más utilizados, tanto en sitios web como en sitios de cursos o de contenidos, y es trabajar, y vuelvo al principio que les comentaba de lo perceptible, que pueda ser asimilado, absorbido ese contenido por dos sentidos, por la vista y por el oído, ¿vale? Y esto porque, si se recuerdan, yo les dije, supongamos que estamos en un lugar que no es lo más adecuado para trabajar o para estar escuchando un video. Si el video no tiene los subtítulos, yo
no lo voy a poder escuchar debidamente. Entonces, por eso es que cuando se utilizan video, la regla o la pauta básica es que esté el video con sus títulos, con sus transcripts. Y al hablar de transcript, hay formas de cómo construir la pauta o el guión de ese, la pauta para construir el guión o el transcript de ese video, ¿no? Porque es básico, o sea, y es cierto, YouTube o alguno otro de los software que reproducen video y por hoy tienen los transcripts automáticos, pero yo más de una vez, y calculo que algunos de ustedes también, si lo han puesto para algún video, no son los 100% confiables esas transcripciones. Entonces, lo recomendable, digamos, y lo más correcto sería trabajarlos con los transcripts o los guiones que uno produce, con esa pauta que uno produce, para evitar malas interpretaciones de lo que se está reproduciendo en el audio con lo que se está leyendo respecto a ese audio, ¿no? Y acá también entra el tema de, bueno, cuando todas las imágenes que estén incluidas en ese vídeo, o sea, que sean imágenes, puede ser que sea imagen y que no se esté diciendo nada. Podemos encontrarlo también en un vídeo que estamos pasando, ya sea que hay una música y está en alguna parte del vídeo y que solamente hay una imagen que se está reproduciendo. Debe describirse necesariamente esa imagen en el transcript o en el guión que se formule, porque si no, no se podrían visualizar correctamente para quien use una tecnología asistiva para poder ver el video. En el caso de personas con discapacidad, no en el caso que hablábamos antes de algo que sea temporal y que no lo podamos estar escuchando. Entonces, la recomendación o la regla que en materia de buenas prácticas de accesibilidad es que cuando se trabajen los videos, se trabajen siempre acompañados de su respectivo transcript o guión. Bien, vamos al siguiente, si quieres, Marita. Bien, bueno, y era un poco lo que me venía adelantando y les decía, bueno, va a depender de la manera en que esté construida, automático, manual, bueno, como esté hecho, pero no es lo que ya les dije antes, no es 100% fiable, entonces mejor siempre, supongamos que tengamos un vídeo inserto en un curso o en una página web, colocar debajo del mismo en un PDF que parte de la base de haberlo primero elaborado, ya sea en un Word o en otro editor de texto, el transcript completo que hemos previsto para ese vídeo, ¿no? Entonces, si de esa manera nos aseguramos y estamos garantizando que lo que la persona va a estar leyendo es 100% material fiable y es lo que nosotros queremos que interprete. Leyendo no, perdón, escuchando porque lo va a leer el lector de pantalla. Por otro lado, como les decía antes, hay multimedias, no sé si ustedes estarán familiarizados con otro tipo de recursos. Bueno, hay diferentes software que producen multimedia, como puede ser Canva, Genial y demás, que producen ciertas multimedia que se asemejan a lo que es un video. Generalmente, al construirlo de esa manera, no es posible agregarle un guión ahí inserto dentro de la herramienta que lo construyó. O sea, ¿cuál es la regla recomendable a seguir en este caso? Si no tenemos un material, estamos seguros y no hemos encontrado la vuelta de material, de producirlo de manera que sea 100% accesible para todos, entonces la recomendación, y ya lo están siguiendo muchos sitios web y demás, es poner la etiqueta, el aviso, si usted tiene alguna dificultad para poder interactuar con este material, algo similar, por favor, contáctenos que le daremos una alternativa. Ya haciendo eso, ya estamos dando un paso y poniéndonos en el zapato de otro, que si no es accesible, le estamos buscando una forma de hacérselo accesible. O sea, podemos llamarlo de diferentes modos, pueden decirle que es un gesto de buena voluntad, puede ser, pero es prever que si no lo que estoy aportando no es accesible, estoy también dejando la puerta abierta para que si una persona tiene dificultades para actuar con ese contenido, yo estoy dispuesto a facilitárselo de otra manera. No sé, supongamos, como les decía, si una multimedia no es accesible, yo le voy a compartir
en formato totalmente lineal de texto, qué es lo que contenía esa multimedia, si tenía varias imágenes, cuáles eran, etcétera, etcétera, de forma tal que el lector lo pueda percibir. ¿Por qué se hace esto? Porque generalmente dicen, no, poner eso dentro de un curso, dentro de una página, es información redundante, no queda bonita, porque siempre entra el tema de lo bonito visualmente, entonces no lo pongo. Ok, está bien, podemos no ponerlo, pero dejemos la puerta abierta, que si no lo ponemos, tenemos previsto que si alguien nos reclama, entre comillas, de que no puede visualizarlo, que no puede leerlo, que no puede escucharlo, nosotros nos aseguramos como buenos y responsables productores de contenido que lo van a poder ver de otra forma, ¿vale? Entonces, dejamos la puerta abierta para que nos contacten por correo, por un formulario de contacto, por lo que sea, y dándole la posibilidad a la persona de que pueda seguir interactuando con el contenido. Tengan en cuenta, y en esto vuelvo a lo que les comentaba al inicio, ¿no? De que tener una barrera y a la persona le impida 100%, ya sea en 100% o menos interactuar con lo que está viendo en esa página web, por un lado, no es grato que se encuentre con esa barrera, ¿no? Y fastidia y es engorroso y demás. Pero por otro lado, si yo soy una empresa que estoy interesado en vender un servicio, en vender un producto, voy a estar perdiendo clientes si no estoy facilitándole de alguna manera un servicio o un contenido o una web con el que el usuario se siente cómodo de interactuar, de navegar, de volver, de recomendarme. Entonces, porque es un mercado muy amplio, muy grande y necesariamente tengo que pensarlo no solo para quien lo está produciendo, sino para todos la diversidad de gente que lo puede estar consumiendo y absorbiendo, ¿no? Y eso es un poco, en esa línea es ponernos siempre un poquito, yo lo que digo es ponernos en los zapatos del otro. Y no nos tiene que molestar ni nos tenemos que sentir incómodos ponernos en los zapatos del otro. O sea, yo con mi mentora sé hablar bastante en el sentido de, bueno, cuando uno produce cursos, ok, está bien, le pongo la encuesta de satisfacción al final del curso y en esa encuesta sabemos preguntar nosotros, bueno, ¿se sintió cómodo con el contenido, con la navegación? ¿Cómo lo sé? Bueno, y a veces uno recibe comentarios que decís, no, ay, pero ¿cómo puede ser que no haya visto si eso se ve claramente, si está visible, si ese color se ve? Pero si me lo dicen 2, 3 personas, aunque me lo diga una, tengo que respetar esa opinión y tengo que buscar a mejorarlo, porque siempre hay posibilidades de mejora, siempre está abierta esa puerta. Entonces, si yo hago una encuesta y solamente es para cumplir, bueno, ok, hice la encuesta y ya me quedé y me quedo tranquilo y no le voy a hacer caso al feedback que me están dando mis usuarios, no estoy avanzando en ese proceso de mejora continua, de avanzar más a la inclusión, a generar mayor accesibilidad y demás. O sea, tengo que escuchar lo que me digan del otro lado, poner la oreja y ponerme los zapatos del otro, porque para lo que a mí puede ser desde este lado totalmente claro, puede que no lo sea para los demás. Y es un poco eso lo que los animo y los invito a trabajarlo y a procesarlo para ir mejorando, ¿no? Entonces, creo que me quedaba una, Marita, que era, bueno, porque yo como voy de atrás para adelante, a veces me adelanto, en el tema de las pautas. Bueno, acá algunas recomendaciones. Alcancé a ver que alguien pedía que si vamos a compartir el PowerPoint, no tengo ningún problema como compartir con ustedes. También algunos enlaces yo trabajo, como comentó Marita, con, como consultora, apoyando, digamos, diferentes cursos y procesos de formación en el BIT, y hace poco hemos desarrollado un curso en materia de accesibilidad de documentos digitales, que es totalmente abierto, gratuito y accesible para todos. Están invitados no solo por si quieren tomar el curso, sino porque también ahí tenemos, y a muchos de ellos se los voy a dejar acá, un compendio, un toolkit de materiales que contribuyen, colaboran un poco aportando estos pequeños granitos y que nos ayuden a todos en materia de ir produciendo mejores cosas, mejores contenidos, ¿no? Bueno, Marita, abierta a lo que quieran preguntar. Sonia, yo te leo un comentario Claro, que había puesto hace un ratito Rosa, cuando estabas cuéntame. hablando del tema de Word y bueno, el PowerPoint,
Puso, buenas tardes, aquí en Río Negro generalmente se utiliza el LibreOffice. Aunque las herramientas son similares, para mi gusto es un poco más complejo. Sí, efectivamente, o sea, hola Rosa, ¿cómo estás? Efectivamente, el LibreOffice, si bien en el último tiempo se está asemejando más a las posibilidades o las herramientas que va brindando Microsoft, pero con el Office de Microsoft me refiero, ¿no? Pero por lo que tengo entendido, hay un complemento que por hoy se le puede agregar al LibreOffice que te permite también hacer este chequeo de accesibilidad. Es un plugin que se añade en la misma barra del LibreOffice y que te permite hacer la verificación. Que eso también ayuda bastante y que además es compatible luego si abrís los documentos producidos con LibreOffice o producidos con el Word, se pueden ver de la misma manera y, bueno, y te sirve para hacer el cheque hasta donde sea. Mira. No sé si hay otras preguntas, en realidad, si quieren ir, o algún comentario también, que aparte de los que fuimos leyendo. Yo les puse ahí que también vamos a subir la grabación del webinario en nuestro canal de YouTube, que ahí lo dejé, por si lo quieren volver a ver, o los que se sumaron más tarde. Y bueno, si lo mencionaste, Sonia, no tenés problema de enviar el PowerPoint, podemos dejar un correo de la fundación para el que lo quiera pedir y se lo mandamos por ese canal, si te parece. Sí, sin duda, sin problema. Si me permitís, lo que les voy a agregar ahora, si les comparto acá en el chat, son 3 recursos, que es este toolkit que yo les comentaba, que hemos producido diferentes recursos. Uno donde resume un poco las pautas de... Dame un segundito que no puedo. Vamos a ver. Las pautas para Word, otro para PowerPoint y un poco que resumen lo que yo les estuve comentando, pero que creo que puede ser de utilidad. Así que también se los dejo aquí en el chat. Buenísimo. Bueno, lo interesante que creo que también hay que destacar, gracias Sonia, ha sido un No, de nada. placer y siempre tan profesional todo tu aporte y todo lo que vos trabajás, ¿no? Así que en esto, como siempre decimos, son despertadores y es todo un camino de ida, pero hay que profundizar mucho en todas estas herramientas porque tienen sus complejidades atrás, ¿no? Ujú. Y cuando trabajamos con estos tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos porque impactamos en los demás. Entonces, bueno, queda tu canal abierto, como vos decís, tu contacto y demás, por si alguien también necesita profundizar en estos temas. Lo importante creo es, aparte de la sensibilización, es empezar a detectar esas barreras Así es. con las cuales nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y las barreras las podemos ver si nos permitimos ser empáticos, como todo en la vida, ¿no? Entender que nos puede suceder a cualquiera, o a un familiar, o simplemente a un otro. Entonces, empezar a detectar esas barreras es el punto de partida para esto. Sí me interesaría, yo hice el curso del BIT y es fantástico, es precioso, brinda un montón de herramientas y pone en práctica todo esto que Sonia ha comentado, así que es súper recomendable si alguien lo puede hacer, es sin costo también, y me decía Sonia que empieza ahora, ¿no? Próximamente, otra edición. Sí, el 17 de octubre empieza la última edición que tenemos prevista para este año, así que desde ya bienvenidos si quieren seguir, o sea, como hablaba con Marito, o sea, resumir en una hora y algo todo lo que puede llegar a ser o podemos llegar a explorar en materia de accesibilidad es bastante, o sea, y desde ya reitero, o sea, hemos empezado a transitar en esta senda, pero no hay límite, hay una meta, Sí. efectivamente, que la meta es que sea accesible para el 100% de las personas, pero eso implica trabajo y seguir trabajando y seguir aportando a esto, ¿no? Pero Exactamente. hay que empezar. Así es. Si tuvieses que darnos una hoja de ruta para hacer o para comenzar, ¿qué nos dirías? O sea, ¿cómo podríamos planificar un inicio con todas estas actividades? A ver, yo lo abordaría desde dos partes, Marita. Por un lado, dependiendo, bueno, si uno lo quiere hacer solo, que empezando cada uno a involucrarse en esta cultura de la accesibilidad, de la inclusión, de
de tomar conciencia de que desde mi propio aporte ya puedo hacer algo, ¿vale? Entonces, eso por un lado, o sea, que eso lo puede hacer cada uno desde su lugar y no tiene límite y es empezar a trabajar como que les dije, o sea, vale. Y por otro lado, es si ya lo abordamos como un plan, que ustedes lo quieran trasladar a sus instituciones, hacerlo algo más global, hacerlo más colaborativo, a trabajarlo con otros, es un poco en una de las diapositivas que yo les compartí, es lo que yo le llamaba el decálogo o los tips de cómo trabajar, o sea, visualizarlo como un diseño, ya sea, nosotros no diseñamos web, pero sería el diseño de un proyecto o de un curso y empezar a sumar cada una de las partecitas de lo que eso implica. O sea, ¿qué tengo que tener en cuenta al diseñar? O sea, más allá de no perder de vista que tengo que producir documentos accesibles, ¿no? Entonces, pero el diseño lo voy a basar en considerando esos 4 principios que les marqué y que los mencioné. El tema de que sea perceptible, operable, comprensible y robusto. O sea, el plan debería ser, o sea, todo lo que yo vaya a diseñar, siguiendo esa hoja de ruta de cada uno de los aspectos, porque va a depender un poco del producto o el servicio que esté diseñando, no perder de vista esos 4 principios. Y en caso de eso, ligarlo de la manera de cómo producir los materiales. Claro. O sea que lo que vos estás diciendo es que, por ejemplo, agarro mi página web o agarro una página web y comienzo a hacer este recorrido como esta evaluación. ¿Es robusto? Así ¿Es es. comprensible? Y en función de estas 4 cosas que vos mencionas, escribir lo que considero que puede ser y escribir lo que considero que se puede modificar, Sí, y ¿no? fijarse un plan, o sea, porque evidentemente cuando haces este recorrido, no querramos abarcar todo de una porque vamos a decir, no, Claro, esto no lo puedo llevar adelante, ¿no? Entonces, partir de una partecita y empezar de eso, ir viendo qué puedo retocar, qué puedo ajustar sobre eso, que evidentemente es lo que les dije antes, o sea, marcas, cursos, páginas que ya vienen desde años, o sea, no significa tirar todo a la basura, ni mucho menos. O sea, habrá cosas que sean simples de corregir, que las podamos corregir sobre la marcha, otras que impliquen recursos o que requieren apoyo de otros, que implican un plan un poquito más a mediano plazo, y otras que no se puedan cambiar. Porque los costos que implique, por el tiempo, etcétera, etcétera, pero que en esos casos, vuelvo al punto que los que le decía antes, siempre dejar la puertita abierta, ok, entiendo que esto no está accesible, pero si usted usuario no puede interactuar con esto, yo te dejo abierta la puerta y me predispongo a brindarte una alternativa para que eso pueda ser accesible. y otra cosa que vos mencionaste también, que me parece interesante, es que si nosotros tenemos que construir un documento, por ejemplo un Word, y si tenemos la posibilidad de hacer un documento accesible y nos va a llevar prácticamente el mismo tiempo, Así es. hay una cuestión también de compromiso de hacerlo de manera accesible. Me va a llevar prácticamente el mismo tiempo. Sabiéndolo usar, me lleva el mismo tiempo. Entonces, ¿por qué no hacerlo accesible? Que creo que esas son las pequeñas acciones a las cuales se refería Sonia también. ¿Cuál sería nuestro aporte cotidiano? Y todos construimos Word, todos construimos PowerPoint. Entonces, son simples cosas que en el ejercicio después las vamos incorporando con nuestros hábitos, que a lo mejor al principio cuesta porque no tenemos ese recorrido cuando hacemos el Sin trabajo, duda, sin duda. pero Yo los podemos invito a empezar desde un correo electrónico. Todos seguramente mañana van a mandar 10 correos, ¿no? Y al construir un correo ahí mismo, o sea, ustedes van a ver, bueno, ya sea Gmail, el servicio de correo que utilice, o Outlook, o Gmail, lo que fuese, permite cuidar también estas cuestiones de accesibilidad. Entonces, bueno, si voy a usar bullet point, o sea, uso lo que ya me marca Gmail o me marca Outlook de cómo colocarlos. Porque si yo le estoy mandando eso a una persona que sea que por X razón, no sé, se lo mando, te pongo a vos de ejemplo, Marita, y Marita mañana tenga problemas en la vista y tenga urgencia por leer esa información y va a tener que llamar, no sé, a Agostina para que le traduzca el correo o va a tener que usar el lector de pantalla. Si usa el lector de pantalla y ese correo no está puesto los bullets a mano, ya sea los numeral, bullet o cualquier cosa, no lo va a poder interpretar, no lo va a poder leer.
Y a mí me llevó lo mismo a poner el bullet point usando la funcionalidad que me está dando el correo, que ponerlo a mano. No me cuesta nada, no me lleva más tiempo, pero lo hice bien para que el que lo vaya a recibir. O sea, empecemos de lo más sencillito, un correo. Ujú. Ok, Sí. bien. Bueno, Y otra gracias. cosa que sí que decía Sonia, que también hay que tener en cuenta que no solamente hablamos de personas con discapacidad, o sea, esto es para todos y para todas. O sea, hablaste bien de ciertos, bueno, ciertos rangos etarios, o también incluso la accesibilidad de una persona que necesita hoy en día trabajar desde su casa, hace home office y está en algún lugar donde no puedes acceder a un documento, por ejemplo, por el ruido o por otras cuestiones. Entonces, creo eso, y también me parece que está buenísimo como también pensarlo, si nosotros trabajamos, por ejemplo, en una institución, no solamente pensar esto para el público externo, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestros clientes o el público, digamos, al cual nos dirijamos, sino también para el público interno de la misma institución, ¿no? O sea, producir materiales accesibles para nuestros colegas, los empleados de la institución y demás, porque también necesitarían accesibilidad, o sea, no pensarlo solo como algo externo. Está bueno pensarlo desde ahí. Sin duda, porque todo colectivo, todo contexto, porque la accesibilidad es como les comentaba al inicio, no es solo para las personas con discapacidad, Claro, es quien más necesita, sin duda, son para quienes es imprescindible, pero accesibilidad es cómodo para todos, para el 100% de para todos. nosotros, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario, un aporte, una situación para resolver, una semilla para aportar. Pueden abrir sus micrófonos. Ahí pasamos también el curso, Sonia, Ahí lo que lo vi, habían pedido. perfecto, José muchas está gracias. levantando la mano, no sé si Sí, José querés habilitar el micrófono. Sí, hola, buenas noches Hola. sería ya, ¿no? Sí, sí. Buenas noches, Hola, José, José. sí. No, lo que yo quería darme a entender bien hace rato es que, por ejemplo, yo utilizo mucho lo que es la lectura de pantalla porque como estoy leyendo últimamente muchos textos, porque estoy cursando en la universidad, y muchos textos veo que es más fácil acceder a los archivos hoy en día en PDF. Y yo los leo, la mayoría de los textos que yo tengo están alineados, y los leo con el lector de pantalla. Es verdad que deja esos espacios que decía la disertante, pero con el tiempo parece que yo me acostumbré porque ya casi no los noto. Voy escuchando y parece que escucho normal. Pero sí, después me puse a pensar y al principio me costó entender exactamente lo que el lector decía, porque deja esos espacios. En eso, bueno, eso quería aclarar porque hace rato ahí a lo mejor en los mensajes mientras estaba disertando no se podía expresar bien. Bueno, Gracias, gracias. José. Sí, efectivamente, te hace esas pautas, o sea, no es que no lo vayas a poder terminar de interpretar, pero te hace esas pausas y bueno, y afecta en mayor o menor medida, depende de la discapacidad que tenga la persona o de cómo se esté usando el lector. También es cierto, bueno, ahí citaste un punto que me olvidé de mencionar, que es el tema de los PDF. Eh, Generalmente los PDF parten de la base de una construcción, de la utilización de la construcción de un formato previo que puede haber sido un Word o un PowerPoint, ¿no? Entonces, si el PowerPoint que se construyó y que luego se pasó a PDF, o el Word y que luego se pasó a PDF, está bien construido de forma accesible, sin duda, al pasarlo a PDF, el lector no va a tener ningún inconveniente de leerlo, de interpretarlo. Por eso, porque partiste de una base de que el documento primario Ajá, está bien diseñado, ¿no? bien. Bueno, si nadie más tiene más curiosidades, de todas maneras me pueden escribir a la fundación. Gracias, Agostina, también. Agostina está allá en Italia, así que es Sí. tardísimo allá. Y se ha La hemos quedado- hecho De trasnochar. trasnochar. sí. Acá Y estamos. le queremos Excelente. Antes de terminar, queríamos contarles que hay dos actividades más. La próxima charla que está contemplada en este ciclo de inclusión tiene que ver con la brecha digital
Entonces se va a abordar economía digital y se va a abordar el talento digital como un tema, tiene que ver con las generaciones y los nuevos talentos también. Y la otra actividad que se va a hacer desde la fundación es el Google Classroom, que lo van a contar. ¿Querés contarlo, Agos? Bueno, Google Classroom, que fue, bueno, es un programa que sacamos cuando empezó la pandemia, donde básicamente, bueno, uno de nuestros miembros del equipo de Fundación Carbonell, que es docente, Damián López, hizo una capacitación para docentes explicando un poco cómo crear aulas virtuales a través de la plataforma de Google, que es gratuita, sin costo, se llama Google Classroom. Así que bueno, esta capacitación ahora la trasladamos a nuestra aula virtual de Fundación Carbonell y va a estar disponible durante un mes para que ustedes, docentes o bueno, cualquier persona que pueda estar interesado en construir aulas virtuales de manera gratuita, puedan acceder y hacerlo de manera autogestionada. Así que bueno, ya vamos a estar difundiendo esta capacitación también. Y bueno, están invitados e invitadas para sumarse cuando comience. Siempre las actividades que se desarrollan parten de una necesidad que se detecta o alguien que necesita que esa temática sea abordada de manera profesional. Así que hay un equipo detrás de todas estas acciones y se trabaja de esa manera. Así que invitados todos están también a participar de este espacio, más allá de ser oyentes o asistentes, sino que cualquiera que tenga una inquietud, una necesidad, las puertas siempre están abiertas. Bueno, Sonia, un placer siempre escucharte. Sí. Y No, el seguimos placer es mío trabajando. por la invitación, por haber podido compartir este espacio esta tarde con todos ustedes. Así que siempre dispuesta para lo que necesiten, las puertas abiertas, ya sea para información, para los cursos. Como dije, lo que no sé lo investigo y con gusto también se los comparto. Así que gracias Bueno, nuevamente, Marita, y a todo tu equipo por esta oportunidad. gracias. Muchas gracias, Bueno, Sonia. nos despedimos. Gracias a todos por estar. Sí, Muy gracias. buenas Y a poner noches en Gracias a por todos. práctica. sumarse. Hasta luego. Adiós. Gracias por sumarse. Bueno, les enviamos el certificado también y pueden ver la grabación en YouTube. Así que bueno, los esperamos la próxima. Hasta luego.